Hola, mi nombre es Jorge López Puga y estoy aquí en representación de Ana María Ruiz Ruano García para presentarle esta ponencia titulada "Cómo mejorar la interpretación y el uso de estadísticos diagnósticos en logopedia". Ana María es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, y yo soy profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico, ambos pertenecientes a la Universidad de Granada. Bien, pues como es sabido, la estadística es uno de los contenidos, una de las temáticas que aparecen con más frecuencia en un amplio espectro de titulaciones y de grados universitarios, tanto en el ámbito del conocimiento de las ciencias sociales, como en el ámbito del conocimiento de las ciencias naturales e incluso en la ingeniería. En todos estos, en todas las carreras vinculadas con estas grandes áreas, no es extraño encontrar alguna asignatura o algún contenido relativo a la estadística en los planes de estudio a lo largo de todas las universidades españolas y fuera de España también. Sin embargo, aunque, como ya digo, los contenidos en estadística están impregnando la mayoría de los programas de estudio en la universidad, a excepción de algunas eh, titulaciones más vinculadas con el ámbito del arte o de las humanidades. Como digo, sin embargo, pese a esa gran preponderancia de este área de conocimiento, de esta asignatura, los alumnos no acogen con agrado, en su mayoría, este tipo de asignaturas. Mm, La estadística es un ámbito de conocimiento, un área de conocimiento que está muy estrechamente vinculado con las matemáticas, mm, aunque introducen una serie de aspectos que la hacen diferenciar a las matemáticas. Por ejemplo, la consideración del azar o de los fenómenos aleatorios tienen una preponderancia muy grande en la estadística. Mm, Incluso hay estudios que sugieren que la estadística es una de las asignaturas, uno de los contenidos que más ansiedad generan entre el alumnado, principalmente en aquellas carreras, en aquellas titulaciones vinculadas al ámbito de las ciencias sociales, pero también en algunas situaciones en el ámbito de las ciencias naturales. Como consecuencia de esta ansiedad que pueden experimentar los alumnos, se produce una reducción en el rendimiento académico eh, y por consiguiente una situación que es indeseable desde el punto de vista docente y pedagógico. Por tanto, todas aquellas actividades, iniciativas encaminadas a reducir la ansiedad que genera esta materia, pues redundarán en una mejora del rendimiento académico en los alumnos en aquellas titulaciones o en aquellos ámbitos donde sea necesario, ¿no? En la logopedia, que es el objeto, que es la materia o el grado en el que nosotros nos hemos centrado, pues la estadística tiene presencia en diferentes situaciones. En primer lugar, por ejemplo, eh, mm, en el ámbito logopédico se suele evaluar el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, y diferentes aspectos relacionados con el mismo, ¿no? Como por ejemplo el vocabulario, la habilidad lectora, la inteligencia y demás. Y a la hora de evaluar estos fenómenos psicológicos, suele ser habitual el uso de test psicométricos, test estandarizados, que han sido desarrollados precisamente bajo una lógica, bajo una óptica estadística. Por consiguiente, el, no solo la evaluación, sino también la interpretación de los resultados que producen estos test, una evaluación que puede haber sido llevada a cabo por otros profesionales más eh, vinculados estrechamente con el uso de test, pues como decía, tanto el uso para evaluar como
la interpretación de los resultados que producen estos instrumentos de medida requiere una habilidad estadística considerable. En algunos casos, pues esa habilidad condiciona un uso apropiado de las puntuaciones que generan los test. Otro ámbito donde existe un peso importante de la estadística es en todo aquello que tiene que ver con la clasificación diagnóstica y con los fenómenos epidemiológicos. Ejemplo, conceptos como sensibilidad, especificidad, valores predictivos o razones de verosimilitud suelen estar presentes cuando se habla de cómo se comportan ciertos trastornos y cómo funcionan ciertas herramientas diagnósticas para evaluar esos fenómenos. En definitiva, el uso apropiado de la estadística es algo transversal a lo largo de todo el proceso de evaluación y diagnóstico logopédico cuando se utilizan test estandarizados o cuando se trata de valorar los componentes epidemiológicos de un trastorno o de una afección. ¿Qué es lo que planteamos nosotros en este trabajo? Bueno, pues tras revisar pues, la literatura relativa a la ansiedad que generan las estadísticas en diferentes áreas de conocimiento, pues nosotros creemos que podrían hacerse algunas cosas que minimizasen el impacto negativo que tiene estos contenidos en el alumnado. Por ejemplo, plantear actividades con carácter lúdico. Eso no es fácil eh, diseñar e implementar actividades que no supongan o mejor dicho, que supongan una actividad entretenida para los alumnos, sobre todo cuando tiene que ver con algo de matemáticas, pues porque ya de por sí este tipo de materias pues generan cierto prejuicio en los estudiantes. Pero en definitiva eh, es lo que deberíamos de tratar de hacer. Por ejemplo, actividades o tareas que permitan a los alumnos manipular y trabajar con el azar. Es decir, que puedan manipular y trabajar con el azar. Por ejemplo, hay algunas actividades que han sido desarrolladas previamente en otros trabajos en los que eh, para aproximarse al concepto de significación estadística o el concepto de intervalo de confianza, se le ha pedido a los alumnos que realicen extracciones aleatorias similares a las que se puede producir en un sorteo de lotería, por ejemplo. Y eso de una manera u otra es entretenido y al final tiene una utilidad educativa muy grande, ¿no? También mm, sería recomendable eh, el uso de métodos de evaluación de tipo formativo o de tipo continuo. Es decir, mm, fomentar o favorecer que el alumno vaya progresando en la asignatura, consiguiendo pequeños objetivos y que esos pequeños objetivos que va consiguiendo eh, le permitan ir superando parte de la asignatura satisfactoriamente, ¿no? Eso no es fácil, en general implica que el profesorado tiene que invertir una gran cantidad de tiempo y esfuerzo para manejar ese tipo de planes de formación, pero posiblemente es una buena estrategia según lo que hemos visto. En, en otro sentido, también sería conveniente tratar de aproximar la estadística a los alumnos de una manera más flexible. Desmitificar en cierto modo las matemáticas y las sensaciones que estas generan, ¿no? Porque si hay gente que ya de por sí no le gustan las matemáticas, pues difícilmente van a valorar positivamente la estadística. Por lo tanto, todo aquello destinado a hacer más atractivas las matemáticas favorecerá que la estadística se vean con mejores ojos. En definitiva, tratar de mostrar que la estadística no es ni más ni menos que otra especie de arte de
comprensión y gestión del azar, ¿no? Y poco más, eso es todo. Pues simplemente agradecerle la atención prestada a esta presentación y le comentaban, como comentaba al inicio, pues nada, aquí estamos Ana María y un servidor disponibles para cualquier cosa que puedan necesitar respecto a este trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en el Congreso.